saludo cordial y les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Quiero que me acompañen, si tienen su Biblia a la mano, a que busquemos el Salmo 9, versículo 1 y 2, el cual dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Quiero por favor que me acompañen también a cantar una alabanza, la cual se encuentra en el Corario de Jóvenes, es la número 118. Después de esta alabanza le daremos el tiempo a nuestro hermano quien trae la meditación de esta noche. Alabanza número 118. Por ti puedo respirar, por ti puedo ver la luz de un nuevo amanecer. Tus cuidados de amor, tus detalles de atención, tu luz de gozo y paz. En mi corazón brota no está, cada instante resplandece tu luz en mí. Por ti puedo amar, Señor Jesús mi Rey. Por ti tengo amor, oh Dios te amo a ti. Por ti puedo amar, Señor Jesús mi Rey. Por ti tengo amor, oh Dios te amo a ti. Por ti puedo decir lo que yo siento por ti, mi amado Salvador. Por ti puedo sentir algo bello sin igual que nunca imaginé. En mi corazón brota nuestra, cada instante resplandece tu luz en mí. Por ti puedo amar, Señor Jesús mi Rey. Por ti tengo amor, oh Dios te amo a ti. Por ti puedo amar, Señor Jesús mi Rey. Por ti tengo amor, oh Dios te amo a ti. Por ti puedo amar, Señor Jesús mi Rey. Por ti tengo amor, oh Dios te amo a ti. Por ti puedo amar, Señor Jesús mi Rey. Por ti tengo amor, oh Dios te amo a ti. Paz, hermanos y amigos. Amados hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Espero que el tema de hoy traiga mucha bendición y sobre todo conocimiento a cada uno de nosotros. Bienvenidos y muchas gracias
a escuchar la transmisión del día de hoy. En esta noche vamos a tratar un tema titulado Las enfermedades en tiempos de Jesús. Pero antes de ir al estudio de la palabra de Dios, quiero invitarle a usted a reverenciar, o si no, a que ore conmigo para pedirle al Señor su bendición por la palabra de esta noche. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos la vida. Gracias por tus bendiciones y porque nos has guardado y porque podemos a través de estos medios llegar a muchos hogares de nuestros hermanos y amigos que algunos de ellos ansiosamente esperan este momento para enriquecer sus conocimientos de tu palabra. Amoroso Padre, queremos en esta noche, con el permiso tuyo y bajo la inspiración de tu Santo Espíritu, queremos dirigirnos a ellos con tu palabra. Y tu palabra, que es viva y eficaz, consolará, edificará a cada uno de los oyentes. Es por ello, Señor, que queremos suplicarte que nos acompañes y bendigas la palabra hoy predicada en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Son favores que te pedimos, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante importante, y es que vamos a hablar sobre las enfermedades en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque en el ministerio de Jesús se vio la asistencia que Él dio a multitud de enfermos. Por eso le hemos titulado Las enfermedades en tiempos de Jesús. Sin embargo, tanto antes de esa época como también en nuestra época presente, existen enfermedades, y cada día hay enfermedades con nombres nuevos. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué otra vendrá? ¿Y cuál es la razón de las enfermedades? Hay muchas personas que están sufriendo enfermedades por muchos años y se preguntan, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento con las enfermedades? Hay veces que las personas llevan muchos años sufriendo alguna dolencia y han acudido a diferentes lugares, a diferentes medios, y no han podido encontrar solución para sus problemas. En esta ocasión quiero invitarles a analizar algunos pasajes de la palabra de Dios donde se nos menciona a gente enferma, y a través del estudio de hoy vamos a poder darnos cuenta cuáles son muchas de las causas de las enfermedades. Todo basado en la palabra de Dios. Nosotros podemos ver que el ministerio de Jesús estuvo saturado realmente de enfermos. Y el ministerio de Jesús fue hacia la gente necesitada, hacia la gente enferma. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, y el versículo 23 al 24, leemos lo siguiente. Dice así, en el capítulo 4, versículo 23 al 24, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y subraye usted esta parte tan importante que no se desliga desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué nos da a entender esto? De que el pueblo en la época de Jesús estaba lleno de enfermos. Habían dolencias diversas, pues la palabra de Dios dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso quiere decir que el pueblo padecía de un sistema distinto o de diferentes formas padecía la enfermedad. Entender esto en el ministerio de Jesús es muy importante. Pero Jesús había venido con un poder maravilloso. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Lucas muy importante. Dice así, Lucas en el capítulo 4 y versículo 16. Leemos lo escrito en estas siguientes páginas, en estos siguientes versículos. Capítulo 4 y versículo 16 del Evangelio de Lucas. Dice así, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús traía esta parte bien importante, que no podía quedar sin cubrirse. El hacer todo lo que estuviera en lo posible de poder ayudar a la gente con sus dolencias. El ministerio de Jesús estuvo colmado de gente enferma. Mucha gente se le acercó para pedirle no la salvación, sino especialmente la sanidad de sus cuerpos. Vayamos a ver realmente las enfermedades y por qué se padecen, qué clase de enfermedades existían en los días de Jesús, y a través de estas historias nosotros vamos a poder ver de dónde vienen las enfermedades, por qué se sufren las enfermedades, y al entender las razones del por qué suceden estos casos, algunos con una trayectoria de muchos años, otros con sufrimientos en los cuales las personas claman a Dios, pero sin embargo no pasa nada, no reciben lo que ellos necesitan. Y ante esta situación, muchas veces la persona se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Es que Dios no me escucha? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y en ese pensamiento, las personas buscan muchos medios. Hay quienes lamentablemente, siendo cristianos, se decepcionan de que no encuentran lo que ellos andan buscando para la solución de su cuerpo enfermo. Y entonces algunos, buscando la sanidad de su cuerpo, buscan medios espiritistas,
medios supersticiosos con el propósito de alcanzar la sanidad de su cuerpo. Otros cristianos se aferran a la fe y al sufrimiento esperando la voluntad de Dios. Sin embargo, dentro de sus corazones existe aquello del por qué Dios no ha escuchado al evangelista, no ha escuchado al pastor, Dios no ha escuchado mis oraciones. ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Por qué Dios permite que esto me suceda a mí? Y nos consideramos víctimas de una enfermedad sin entender realmente los propósitos que muchas veces la enfermedad tiene para con nosotros o que Dios permite que se realicen en nuestras vidas. Allá en la palabra de Dios, escrita en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 21 de la carta a los Romanos, leemos una de las causas del por qué vienen las enfermedades al cuerpo. Es posible que la lista sea interminable y que en esta noche no alcancemos a ver todos los casos que se mencionan en las Escrituras sobre las enfermedades. Pero las pocas que analicemos, tal vez en esta primera parte como también en la segunda parte de este tema, confortará nuestro corazón, nos dará respuestas, aquellas respuestas que muchas veces nosotros no hemos encontrado. Y entonces, al entender estos casos, posiblemente nos vamos a llenar de paciencia si es que nos toca sufrir una enfermedad y vamos a entender los propósitos de Dios a realizarse en la vida de cada uno de aquellos que estén padeciendo una enfermedad. En Romanos capítulo 8, ya dije, y el versículo 21, leemos lo siguiente. Y esta es una de las razones por las cuales la enfermedad llegó a los seres humanos. Y no solo al ser humano, sino que toda la creación cayó enferma. Dice la palabra de Dios así. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los romanos esto? Si leemos nosotros desde el versículo 18, entendemos mejor las razones por las cuales él expresó estas palabras. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol estaba diciendo que hay aflicciones y dentro de esas aflicciones están las enfermedades. Pero el apóstol consolaba a sus oyentes diciendo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el verso 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujeta a un dolor. La creación fue sujeta a una situación incómoda. Y dice el verso 21, ahora sí se entiende mejor, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, y subraya esta parte, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice el verso 22, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora. De tal manera que como se duele una persona por una dolencia, por una enfermedad, ya sea adulta, sea niño o sea de la edad que tenga, también la misma creación está gimiendo por los padecimientos de dolencias, de enfermedad que sacuden y estremecen a la creación misma. Y el versículo 23 nos dice, y no solo ella, no solo la creación está gimiendo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué da a entender el apóstol con esta expresión, con este pasaje? Lo que está diciendo él es que tenemos las primicias del Espíritu Santo, pero no por eso estamos exentos de sufrir enfermedades, de tener dolencias. No estamos exonerados a pesar de que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, pero a pesar de eso estamos sujetos a dolencias, a enfermedades que nos hacen gemir hasta el día de hoy. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 18, leemos lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 18, dice así: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mis amados oyentes, mis amados hermanos y amigos, una de las causas de tanta enfermedad en las personas es la fornicación. Cuando hablamos de fornicación, usted ya sabe de qué estamos hablando. Es increíble, pero aparentemente el placer de la carne trae como consecuencia enfermedad. Dice el texto, huir de la fornicación. ¿Por qué? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Quién es el que sufre las consecuencias entonces del pecado de la fornicación? Pues el propio cuerpo. He ahí la razón por la cual hay tanta enfermedad venérea, y porque el tiempo no nos deja en este momento, hay un sinfín de enfermedades que causa la fornicación. Y dígame usted, en la época en que estamos viviendo, la fornicación está por todos lados. Se fornica en los pueblos, se fornica en las ciudades más cultas, con mucha avidez. Se fornica en las familias que se dicen decentes. Se fornica entre las familias que se dicen educadas. Se fornica por todos lados y a cualquier edad y en cualquier lugar. La fornicación, inclusive, da pena decirlo, pero ha llegado a las iglesias, ha llegado a los clérigos, ha llegado a la juventud. Y realmente, hermanos, el placer de la carne a través de la fornicación ha hecho que todo mundo caiga en dolencias y enfermedades. La fornicación es un pecado que afecta al cuerpo, según este pasaje. Muy bien, además de esto, hay enfermedades espirituales. Óigame bien usted, mi estimado hermano y amigo.
Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y el versículo 18, capítulo 13 y el versículo 18 del Evangelio de Lucas, leemos un caso de una enfermedad que podemos catalogar como enfermedad espiritual. Capítulo 13 y versículo 10 dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántas veces hemos visto a personas encorvadas en este tiempo? Y muchas veces decimos, bueno, es que no guardó la postura. Pero en muchas ocasiones, así como esta persona, ¿quién sabe si alguien se podía imaginar lo que esta persona estaba sufriendo? O posiblemente los diagnósticos eran por falta de educación, porque no le enseñaron cómo debía de caminar, cómo debía de sentarse, o algo que tenía que hacer. Pero la Escritura claramente dice que esta mujer tenía espíritu de enfermedad, o sea, su enfermedad era espiritual. ¿Y qué le había causado esa enfermedad? Estar encorvada. ¿Quién sabe hasta dónde estaba encorvada y cómo se miraba esta persona? Alguno podía decir, es un defecto de la columna. Algo se le arruinó por ahí. Los que saben de las enfermedades de las vértebras podían inventarse cualquier cosa. Pero la Escritura aquí está diciendo que era un espíritu de enfermedad. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Vino el Hijo de Dios, que tenía poder sobre los espíritus de enfermedad, y pudo liberar a esta mujer. Y la Escritura claramente dice que era espíritu de enfermedad. Entonces, mi estimado hermano y amigo, hay enfermedades espirituales y los defectos se echan de ver en cómo esté el cuerpo. En el caso de esta mujer, era una mujer encorvada, jorobada, como podíamos decirle. Entonces tenemos este caso muy importante, y podemos decir dos cosas. Primeramente, la corrupción, el pecado ha traído enfermedad a toda la creación y ha traído enfermedad a los seres humanos, y especialmente la fornicación. Pero además de eso, tenemos este caso en segundo lugar, que hay enfermedades espirituales. Ahora bien, quiero llevarlos a otro caso que es muy diferente, y es el caso que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11, y el versículo del 1 al 4. Aquí puede abrir usted la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y puede darse cuenta este caso tan importante. También
también de enfermedad, y una enfermedad tan grave que causó la muerte del enfermo. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿por qué llegó la enfermedad? ¿Cuál era la causa de la enfermedad? Capítulo 11 del Evangelio de Juan y el versículo 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está ¿cómo? Está enfermo. La Escritura no dice qué clase de enfermedad era, pero el diagnóstico era de que él estaba postrado en cama y estaba enfermo. Y su familia se apenó demasiado porque vio la gravidez del enfermo y mandaron a pedir auxilio al médico de los médicos, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren lo que sucede. Dice la palabra de Dios: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Mi estimado hermano y amigo, ¿ya se dio cuenta de la importancia del pronunciamiento de Jesús? Esta enfermedad no es para muerte. Entonces, ¿para qué se enfermó Lázaro? Dice la palabra: sino para la gloria de Dios. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Puedes entender ahora las razones de algunas enfermedades? A ver, hagamos un breve repaso. La enfermedad es la consecuencia de la corrupción. Toda la creación se enfermó. El hombre, como parte de la creación, se enfermó a causa del pecado. Hay enfermedades espirituales, tal el caso de la mujer jorobada de Lucas 13:10 al 13. Pero aquí tenemos a un personaje que se enferma, y el diagnóstico que el médico de médicos hace es de que esta enfermedad no tiene otra razón más que glorificar al Todopoderoso. Vuelvo a leer el pasaje. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El relato sigue diciendo: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mi amado hermano y amigo, ¿no puedes imaginarte lo duro que es para una familia afligida que ve que su hermano, que su padre o su madre o alguno de su familia está sufriendo en agonía, y se manda a llamar al médico, al que tiene la solución del problema? Y este personaje dice: bueno, voy a ir dentro de 2 días. ¿Cómo se sentiría esta familia al ver que el médico no llegaba? Ciertamente, hermanos, cuando Jesús dijo, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, posiblemente sus hermanas no oyeron esto.
oyeron sus discípulos, que son los que escriben el Evangelio. Y posiblemente ellos llegaron a entenderlo después. Pero ya te puedes imaginar la agonía que existe cuando no hay los medios ni quién sea la persona adecuada para poderte ayudar en tus enfermedades. ¿Cómo te sientes? Posiblemente ese sea el caso tuyo en este momento. Posiblemente esa sea la situación que ahora estás sufriendo. Y a pesar de que sabes que la medicina puede llegar en cualquier momento, aquello se retrasa, ya sea por falta de economía, ya sea por la distancia, ya sea porque no se encuentra la medicina en el medio en el cual tú vives, o porque hay que irla a traer quizá a una nación lejana, sea cual sea. ¿Cómo es de desesperante? Las personas lloran, se entristecen, pero no olvides que la enfermedad no siempre es para muerte. Y a pesar de que la enfermedad cause gran sufrimiento, tú puedes estar entre esas personas clasificadas como el caso de Lázaro, al cual Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Es posible que la enfermedad y el sufrimiento que tú sufres sin encontrar solución a tu problema hoy sea para la gloria de Dios. ¿Cómo lo puedes entender? ¿Cómo puedes resignarte? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Y cómo puedes tener confianza y tener paciencia para esperar hasta que el médico llega? Te invito a que nos vuelvas a escuchar en la próxima oportunidad. No olvides, hay enfermedades que son el producto de la corrupción, del pecado. Hay enfermedades espirituales. Y también hay enfermedades para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga esta noche. Y que mientras a ti que sufres, el socorro te llega, el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda la paz. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.